un mensaje que es del que sigue, del que les prediqué, de la humildad que precede la santidad. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos hacia ¿por qué es importante para los cristianos asistir a la corte celestial? Pero vamos a leer Gálatas. ¿Tienen Gálatas? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Galatians 5, 16 to 18. Y dice la palabra de Dios así: andad en el Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que deseas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis ya bajo la ley. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Señor, nos humillamos a tus pies esta mañana, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Unge los corazones, los oídos. Que tu palabra, que tu semilla incorruptible caiga en buena tierra esta mañana, en el nombre del Señor. Unge mis labios, unge mi cuerpo, mi mente, todo lo que hable que sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender tu palabra esta mañana y lo que has servido en tu mesa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué es importante para los cristianos asistir a la corte celestial? Voy a explicar algunas cositas antes de entrar en la predicación de Gálatas, de la palabra. Hay explicaciones en detalle aquí que escribí para explicarles a ustedes. Porque la importancia de entrar a la corte celestial es para buscar la soberanía de Dios. Se anima a los creyentes a centrarse en el gobierno y la autoridad de Dios en el cielo. Porque Dios tiene autoridad en el cielo, pero también tiene autoridad en la tierra. Él está en control de todo. No le hace que pase aquí. Dios está en control. Él controla los vientos, Él controla las tempestades, Él controla todo. Y si ha habido tantos desastres, si ha habido tantas muertes, si ha habido tantas cosas que hemos visto, es porque Dios tiene un propósito. Porque Él quiere despertar al pueblo dormido. Él quiere despertar a la gente que sepan que Él es el Dios de los dioses. Que Él es el Señor del Señor. Él quiere que le pongamos atención a Él. Por eso están pasando tantas cosas. Mucha gente se ha enojado con Dios porque piensa que Dios es malo. Dios no es malo, hermano. Él sabe, Él está en control de todo. Y ese es uno de los propósitos de nosotros, entender por qué es importante acercarnos a los tribunales celestiales. De esto vamos a hablar. Recordando que Él tiene el control incluso en medio de las dificultades, no solo celestiales,
pero también terrenales. Amén. La otra es orar en las cortes celestiales. Esto implica orar con la mentalidad de que Dios interviene activamente, derribando fortalezas y exponiendo el mal. Esto también significa por eso, hermano. ¿Y cómo es que mucha gente dirá, no entiende cómo podemos nosotros asistir en un tribunal del cielo si el cielo está tan alto? Pues no, hermano. Es que cuando tú oras, tú estás cerca de Dios. Él está ahí. Y Dios, bueno, yo estoy adelantando un poco, pero déjame acabar aquí. Hold your horses, bro. También es peticiones y presentación de casos. Los cristianos pueden presentar sus oraciones y peticiones a Dios, defendiendo su causa y buscando su intervención en sus vidas por medio de las familias y la comunidad entera. Cuando oramos nosotros al Señor, estamos en su presencia. God bless you, brother. You're blessed, but bless you again. Y por eso, amados hermanos, es importante entender la importancia de nosotros presentarnos en esas cortes celestiales. Porque ahí en la corte celestial es un simulacro. ¿Sabe lo que es un simulacro? Un simulacro es algo, una cosa que se parece a otra. Amén. O lo pones de ejemplo como parábola. Es un simulacro de las cortes aquí en la tierra. ¿Qué hay en las cortes de la tierra? Está un juez, está un abogado, está un acusador, está un defensor, hay audiencia también. Amén. Todo eso. Y cuando tú y yo nos ponemos a orar y tienes un caso muy serio que no ha podido contestar el Señor, es porque necesitamos aprender cómo ir a este tribunal celestial. Amén. Porque ahí en ese tribunal celestial el Señor va a intervenir. Él va a oír el acusador. ¿Se acuerdan del libro de Job? Cómo Job fue ahí y el diablo también estaba presente. Si hay uno que sabe y conoce todo lo de Dios, es el diablo. Porque él era un ángel. Por eso sabe todo esto. Por eso se presenta ahí. ¿Y por qué? Porque tiene que pedirle permiso a Dios. El diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Dijo, ¿sabes qué? Quítale todo lo que tiene, pero no me lo toques a él, porque él es mío. Y lo que es de Dios, el diablo no se lo puede quitar. Si tú eres de Dios, no te puede quitar del Señor, porque pertenecemos al Padre Celestial. Es importante, hermano, entender. Mucha gente ha pasado por alto esto porque dice, oh, el tribunal celestial, pues solo Dios que será. Pero es importante, hermano. Es importante entender y saber estas cosas. Amén. Otra cosa, eliminando obstáculos legales. Esta es otra. Algunos creen que asistir a los tribunales celestiales les permite abordar asuntos legales que Satanás o otras fuerzas espirituales podrían estar usando para obstaculizar la obra de Dios en sus vidas. En otras palabras, el diablo es legal cuando tú y yo le damos permiso, porque realmente el diablo nos ataca y nos puede dañar si nosotros le damos permiso, le damos lugar. La palabra de Dios dice que no le demos lugar al diablo.
Pero muchas veces le damos lugar con el pensamiento, con los ojos, con las manos, con los pies, cuando vamos donde no debemos de ir. Amén. De una manera u otra, a veces le fallamos al Señor. ¿Por qué? Porque Él sabía, y tenemos una lucha, y de eso vamos a hablar, de la lucha contra el espíritu que leímos en Gálatas. La lucha de la carne y el espíritu. Es una guerra que no podemos escapar hasta que venga el Señor. Pero Dios la permitió para probarnos y nos cuela como un sedazo, hermano. Nos cuela para que se quede todo el mugrero en el sedazo y salgamos limpios como oro refinado. Por eso vienen las pruebas, hermanos. A veces, ¿qué le dijo la esposa de Job? Maldice a tu Dios y muérete. Mira cómo te tiene. Y todavía así, Job no denunció a Dios. Es un ejemplo, hermano. Un ejemplo. Por eso Dios le dijo, quítale todo. Le quitó los hijos, le quitó las ovejas, le quitó todo lo que tenía, toda la riqueza se la quitó. Hasta se enfermó en su cuerpo. Y todavía así no denunció a Dios. ¿Y nosotros? Mucha gente no le gusta afanar con nada, pero tenemos que en veces y no denunciar a Dios, hermano. Porque al final, estamos con el que ganó, estamos con el campeón. Porque Dios es el que va a vencer. Amén. Por eso es importante entender. Y el diablo tiene legal, por eso legalidades. En otras palabras, es legal que él nos acuse si nosotros le damos lugar. Acuérdense de eso. Si nosotros le damos lugar. ¿Cuántas veces se te ha ido el pensamiento donde no debe de estar? ¿Cuántas veces has mirado lo que no debes de ver? Oír lo que no debes de oír. Y llevar tus pies donde no debes de andar. Todo lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Si hay aquí una persona que no lo ha hecho, que levante la mano. Pues quién sabe. No, yo lo he hecho. Yo he cometido errores. Todos cometemos errores. Pero tenemos un Dios misericordioso, de lo que hablaba mi hermano Martín y la hermana Nancy hoy por la mañana. Un Dios de misericordia. Amado hermano, Él sabe nuestro corazón. Él sabe que queremos servir a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando fallamos, en veces nosotros pensamos que Dios nos abandonó. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba crucificado? Que dijo él, lama sabactani. Dijo, ¿por qué Dios me has abandonado? Él no lo abandonó, hermano. Es que y todo el pecado tuyo y mío, todo lo impuso en Cristo. Y Dios volteó la cara, el Padre volteó la cara porque Él no le gusta el pecado. Él odia el pecado. Y nosotros debemos de odiarlo también. Intercesión también. La oración intercesora en la que los creyentes oran por otros e imploran las promesas de Dios, se considera una forma de participar activamente en el gobierno de Dios y generar cambios en el ámbito espiritual. Amén. Es importante, hermano, que nosotros, la intercesión es, Dios intercede todo el tiempo, el abogado de nosotros, Cristo Jesús, está intercediendo por ti y por mí todo el tiempo. Ese es el abogado de nosotros. Él es el que pelea por nosotros y está intercediendo. Él dice, me parece que
en el capítulo 17 de Juan, habla de eso, donde dice, los que tú me diste son míos y yo sé que no me los va a quitar el diablo. Amén. 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 Esa es la oración del Señor. That's the Lord's Prayer. Esa es la oración del Señor. La oración que está en Mateo es la oración que le estaba enseñando a los discípulos. Pero la oración de Dios está en Juan 17. Amén. Amén. También es un llamado a la acción. Este concepto anima a los cristianos a ir más allá de la oración pasiva y a participar activamente en una batalla espiritual, buscando alinear sus vidas con la voluntad y el propósito de Dios. Alinear con los propósitos de Dios, hermano. ¿Ok? Nomás quería explicarles eso porque lo importante que es para el cristiano entender cómo participar en los tribunales celestiales. Amén. Gálatas, que acabamos de leer, dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos fuerzas en guerra: los deseos de la carne y el anhelo del Espíritu. Son en contra, están en contra todo el tiempo. Amén. Esta es una batalla de la que no podemos escapar, ni tú ni yo. Vamos a tenerla. Amén. Si bien no afirma explícitamente que no podamos escapar de esta batalla, se afirma la realidad de esta guerra espiritual y el conflicto interno que enfrentamos todos los creyentes, y todos enfrentamos ese problema. Hay problemas con la carne, hermano, porque la palabra de Dios clarito dice, está clara, donde dice que ni la carne ni la sangre heredará el reino del cielo. No va a entrar, hermano. Aquí se va a quedar. ¿Por qué? Porque fue maldecida. Dios maldijo el polvo de la tierra. La tierra la maldijo el Señor. ¿Y de qué está hecho la carne? Del polvo, ¿verdad? Fue maldecido. Dios no quiere nada que está maldecido que entre al cielo. Amén. Por eso la carne se vuelve polvo y el espíritu vuelve al que lo dio. Amén. La Biblia aborda la lucha constante entre la carne y el espíritu, destacando el conflicto que experimentan los creyentes. Todos experimentamos esto, hermano. Y por eso cuando tú vienes a la iglesia, vienes y cuando oyes la palabra es la que sana, la palabra es la que nos mueve, la que nos edifica y nos ayuda a crecer espiritualmente. Es importante que no pierdas tú venir a la casa de Dios, a oír la palabra de Dios, porque nos preparamos para alimentar el cuerpo de Cristo. El pastor intercede por todos nosotros. Él ora por nosotros. Y nosotros tenemos que orar por Él. En el nombre de Cristo. Esta es una batalla de la que no podemos escapar, por mucho que crezcas en la fe, por mucho que estudies la palabra de Dios, o por mucho que desees vivir una vida recta, vamos a tener este problema todo el tiempo. Pero es porque Dios quiere que aprendamos cómo vencer,
cómo podemos vencer. Y la manera que podemos vencer es que nosotros nos sometamos al Señor de señores. Amén, así es. Al Espíritu Santo, enseñarnos a platicar con Él, enseñarnos a que Él nos guíe, porque Él es nuestro Maestro. El Espíritu Santo nos guía. El Señor dijo, yo me voy. Cristo dijo, me voy, pero les voy a enviar a un Consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo para que les enseñe. Y ese es el que nos está enseñando a nosotros ahorita. Amén. Aleluya. Enséñate a platicar con Él, hermano. Enséñate a platicar con Él. Y vas a entender cómo puedes entrar tú al tribunal celestial. Amén, aleluya. Gloria al Señor, alabados. Gloria a tu nombre, Señor. En el pasaje de Gálatas enfatiza el conflicto perpetuo inherente a la vida de un creyente. Es lo que dice ahí en Gálatas. Ahora vamos para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romans chapter 7. Y vamos a leer 4 versículos, me parece. Son versículos 18 y 19 y versículos 24 y 25. Déjame repetirlo despacito. Si traes pluma, apúntalo para que no se te olvide. Romanos 7, 18 y 19, 24 y 25. Amén. Amén. El apóstol Pablo explica la lucha interna con el pecado en estos versículos. Comienza así, dice, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿ok? Fíjate como el apóstol Pablo explica aquí de la carne, amén. Nomás tengo 2 ojos, hermano. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Fíjate, el apóstol Pablo era un hermano tremendo, hermano. Pero está confesando aquí el problema que él tenía. Es el mismo problema que tenemos tú y yo. Porque no hago, aunque es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer el bien está en mí, pero en el hacerlo, pero no en el hacerlo. Amén. Ahora, el 19 dice, porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ahora el 24, el versículo 24. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Está confesando, el apóstol Pablo está confesando que él tiene ese problema, pero sabía cómo vencer. Amén. Y nosotros también hay que aprender cómo vencer. Amén, aleluya. Prontito, luego, al saber que estamos mal, hay que prontito, luego, arrepentirnos y decir, perdóname, Señor, ay, Señor, cuidado. Amén. Amén. Y luego, el Señor, He'll take care of it. Él nos va a cuidar. Amén. Este pasaje capta la dificultad de vencer las tendencias pecaminosas y reconoce la constante lucha interior, porque hay una lucha interior entre nosotros. Amén. La mente se va, hermano. La mente se va. Se va y se va y se va. Y en veces no la puedes detener.
Amén, hermano Martín. Amén. ¿Y cierto? No la puedes detener. Por eso, pero necesitamos nosotros estar alerta. De luego a componer ese problema, luego componerlo. Amén. ¿Y cómo se compone? Arrepintiéndote y decirle al Señor, perdóname, Señor, y get back on track. Vamos otra vez a estar con el Señor. Amén. En la siguiente escritura es otra. Busquen 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Y la razón por qué estoy dando estas escrituras es porque esto nos ayuda a nosotros a cómo a aprender cómo atajar estos problemas para poder entrar a los tribunales celestiales. Y puedes llevar ese problema que tienes, porque mira, todos tenemos debilidades. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Todos tenemos una debilidad o otra. Unos de una manera, otros de otra. Pero podemos vencer en el nombre del Señor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Segunda de Corintios 10, versículos del 3 al 5. Amén. Y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Yo era muy preguntón cuando estaba aprendiendo, todavía estoy aprendiendo, pero cuando estaba de nuevo, era muy preguntón a los pastores yo. Y yo, pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pues yo creía que yo podía pegarle a un espíritu malo, a un demonio, que le podía pegar con un 2x4 en la cabeza. Pero no, aquí nos dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales. No puedes filorear a un demonio, no puedes cortarlo con una navaja, no lo puedes matar con una pistola. Esas armas no trabajan. Y esto es una de las cosas que me convenció a mí, que yo no podía con esto que me molestaba a mí. Porque yo pensaba que yo me podía defender de los demonios con un 2x4. Pero no es así. Amén. Este versículo dice que son armas poderosas en Dios a la destrucción de fortalezas, fíjate. Podemos destruir fortalezas con las armas espirituales. Amén. Fíjate, tenemos un privilegio tan grande, hermano. Un privilegio tan grande que Dios nos ha enseñado que podemos vencer con estas armas espirituales en el nombre de Cristo. Poderosas para derrumbar fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjate, todo el poder que tenemos nosotros, esa autoridad se la dio Dios a la iglesia, hermano. Nosotros tenemos, de lo que hablaba mi hermana Nancy por en la mañana, de la autoridad que tenemos. Por eso cuando oramos aquí en la mañana, que el opening prayer, que cuando abre el servicio con la oración, y yo me he puesto cuidado que todo el tiempo dicen eso, que salga de aquí, porque tenemos la autoridad. Amén. Esa autoridad es de nosotros. Gloria a Dios. Es tuya y mía. Amén.
Y nosotros, ¿sabes qué? Por eso yo no le tengo miedo al diablo. Amén. Yo no le tengo miedo al diablo. ¿Tú le tienes miedo al diablo? No. Pues no debes de tenerle miedo. Debemos de temer a Dios. Amén. Y el temor a Dios no es miedo, hermano. No, es respeto, reverencia a su palabra, reverencia a Él. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento. Aquí es donde yo aprendí que tengo que enseñarme cómo manejar los pensamientos. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando obedecemos al Señor, entonces podemos controlar los pensamientos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Glorificado sea tu Padre. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11. Apúntenlo, si traes lápiz. Y así no se te olvida. Y así no hablo mucho yo tampoco. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, 11. Viviendo ante el mundo, amados, les ruego como peregrinos y forasteros que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ves? Los deseos carnales batallan contra el alma todo el tiempo. Es una guerra constante. Amén. Y hay otra escritura, ya todos la sabemos. Efesios 6:12. Ya todas la sabemos esa. La voy a leer de voladita. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, número 1, principados, contra potestades, 2, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, 3, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ves? 4 categorías. El diablo está organizado. Esto es la organización del diablo. Todos estos son que le nombran espíritus territorios, que tienen controlados territorios. Algunos tienen controlados países, pueblos enteros, comunidades enteras, familias enteras. El diablo está organizado, hermano, por eso nosotros tenemos que organizarnos también. Por eso cada vez que venimos a la iglesia a aprender algo, que no se te olvide y ponlo en práctica. Que no se te olvide, ponlo en práctica. Aplícalo a tu vida. Amén. Y te vas enseñando en el nombre del Señor. Y te vas a, ¿sabes qué? Cuando tú mires el poder que hay en la organización del Señor, te vas a gozar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, así. Alabado sea su nombre. Otra escritura que ya sabemos todos, Juan 10:10. ¿Tú sabes lo que dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esos son los demonios, hermano. Es el diablo. Viene a hurtar, a matar y a destruir, hermano. Te roba el deseo de venir a la iglesia. Te roba el deseo de servir a Dios. Amén. Te destruye la familia. Te destruye todo lo que tú tienes organizado para el Señor. Te lo quiere destruir. Esa es la misión del diablo. La referencia a los derechos legales.
en referencia a los derechos legales. El concepto del adversario, a menudo entendido como el diablo o Satanás. A menudo, pero que no les dé hambre. Esa palabra, no es menudo para comer, hermano. A menudo quiere decir constantemente. Entendido como el diablo y Satanás, que busca un derecho legal para acusar a los individuos. Él siempre anda buscando un derecho legal para acusarte a ti y a mí. Amén. Acusar a los individuos se articula más explícitamente en el contexto de la guerra espiritual y el juicio en varios pasajes, particularmente en el libro de Job y Zacarías. En el libro de Job, hermano, vas a ver tú cómo está el juez, está el abogado, está Cristo, y está el acusador, está el diablo. Amén. Es una corte, hermano. Es una corte, es un tribunal como aquí en la tierra. Y podemos entrar, tú y yo, en oración ahí. Mi hijo, Alejandro Homero, mi hijo, uno de los gemelos, uno de los cuates, él estudia esto. Y me dijo una vez, Dad, dice, vamos a toda la familia a las cortes celestiales. Dije, yo quiero ir. Dije, nos va a regañar el Señor, pero él me enseñó muchas cosas de estas. Mi hijo me está enseñando a mí. Se llega el tiempo cuando los hijos empiezan a enseñar al papá. Amén. Y doy gracias a Dios. Está muy metido en la palabra de Dios, mi hijo. Le doy gracias a Dios por ello. Amén. Un día le voy, no es que él canta nomás en inglés, pero un día lo quiero traer para que lo conozcan, Son dos, no son gemelos que se parecen, son de dos, como fraternales. Sí, Sí, fraternales, ¿verdad? Es la palabra, sí, no se parecen. Mucha gente cree que se parecen, pero como estaban chiquitos sí se parecían, pero ya perdieron la aparición. No voy a leer, iba a leer Job, versículo por versículo, pero está muy largo, pero ya saben la historia, que se trata de una corte celestial. Amén. ¿Entienden? Sí. Está en el versículo, en el capítulo 1 de Job. Léanlo despacito y vas a ver cómo Dios te va a revelar que es una corte. Es una corte. Y si sigues leyendo Job, vas a ver cómo Dios le quitó todo y luego en los últimos capítulos 40 y tantos por allá, ves cómo Dios lo bendijo con más cosas. Amén. Y le dio más hijos. Amén. Amén. Porque es del Señor. Gracias, Señor. Me gusta el de Zacarías, está cortito. Zacarías es capítulo 3, versículos del 1 al 5. Ya me lo termino. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 5. Esta es la visión del sumo sacerdote. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice así: Luego me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, de pie a su derecha. Ahí está. Ahí está Josué y ahí está Satanás, el acusador. Amén. A su derecha para oponerse, le dice.
el Satanás se opuso contra Josué. Lo estaba acusando. Y el Señor le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda, Satanás. Aleluya. Y nosotros podemos decirle a Satanás también, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad. Él nos la dio. Que el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba de pie ante el ángel. Josué, el sumo sacerdote, estaba sucio, hermano. Había caído en pecado, yo creo, pero estaba sucio. Y el Satanás lo estaba acusando. Esta es una corte celestial. Amén. Y el 4 dice, entonces él respondió y habló a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con vestiduras lujosas. Y el 5 dice, y dije, que te pongan una tiara limpia en la cabeza. Entonces le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron de vestiduras. Y el ángel del Señor estaba allí presente. Amén. ¿Vites? ¿Qué pasó ahí? Delante del diablo, primero lo reprendió y luego limpió a Josué. Quítate esas vestiduras sucias y ponte estas limpias que te voy a dar yo. Amén. Eso fue lo que hizo contigo y conmigo. Nos quitó las vestiduras sucias y nos puso vestiduras limpias. Y debemos de andar así, hermano, en todo tiempo, no nomás cuando venimos a la iglesia, sino afuera y adentro, y arriba y abajo y por todos lados, andar bien, en el nombre del Señor. Ese es otro ejemplo de una corte celestial. Dos más escrituras que nos vamos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Hebrews 13, 17. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y yo quería leer esto porque quería explicarles algo aquí. Mateo 12, 37. Mateo 12, 37. Matthew 12, 37. Y con esta nos vamos. Esta es la del estribo. Porque dice Mateo 12, 37, porque por tus palabras eres justificado y por tus palabras serás condenado. Concuerda con lo que dice acá, donde dice, hermano, que nosotros no debemos, sí, porque Job, quería explicarles esto. Job, lo que más temía fue lo que le pasó. Él oraba por sus hijos y decía, si acaso han hecho mal, hermano,
al padre le pedía, si acaso han hecho mal mis hijos, te pido que los perdonen. Él temía que ellos andaban mal. Y lo que dice en el versículo, a ver, Job 3, 25 y 26. Ahora van a decir que les eché mentiras, que otro versículo. Job 3, 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Ves? Lo que él temía fue lo que le pasó. Por eso dice aquí la palabra de Dios que no orar con tristeza por nuestros hijos, porque no es provechoso. Amén. Qué importante es esto, hermano. Qué importante es esto. Cuando ores, ora con alegría. Amén, aleluya. Por nuestros hijos, ora con alegría. Aunque anden mal, ora alegre en el Señor. Porque it is not beneficial. No es provechoso orar con tristeza Amén. por ellos. Amén. Amén. Y otro versículo y nos vamos. Proverbios 18, 21. Y con esta sí nos vamos. Y si no, me tiras con una botella de agua. Bueno. 25. Proverbios 18, 21. Y esta es la importancia. Mira. La muerte y la vida están en poder de tu lengua. Están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Toda esta escritura, hermano, nos dice que tengamos cuidado lo que hablamos y cómo lo decimos. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces, lo voy a poner otra vez. Cuando andan los niños jugando, cuidado porque te vas a caer. Estamos diciendo que se va a caer. Y ponle, pues, ya le dijiste, pues se cayó. Y luego te enojas porque se cayó. Tú mismo le dijiste que se iba a caer. Pues nosotros decimos, mejor decir, mijo, cuidado, no te vayas a caer. Yo digo que tenemos que tener cuidado cómo decimos las cosas. Amén. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Y por nuestras palabras seremos justificados, pero también condenados. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.